paz eterna. Como anunció la doctora María Pía, tenemos muchos temas interesantes el día de hoy. Ya vimos el tema sobre quiropráctica. Espero hayan aprendido un poco, amigos, la importancia de cuidar nuestra columna vertebral. ¿Qué más tenemos, María Pía, hoy? El día de hoy tenemos un tema muy importante, muy interesante para todos en casa, porque vamos a hablar acerca de tips para comer sano y adelgazar, y también vamos a hablar acerca de las enfermedades de transmisión sexual. Así que muy atentos en casa, porque tenemos un programa muy preventivo el día de hoy. Así es, María Pía. Y para hablar de enfermedades de transmisión sexual, tenemos a un médico infectólogo, el doctor Paul Sánchez Rodrigo, a quien paso a darle la bienvenida. Buenas noches, doctor. Buenas noches. En primer lugar, agradecer por la invitación hoy día, acá a Más Salud. Bueno, y estamos listos para iniciar la conversación. Así es, yo creo que es un tema muy interesante que va a poner ahí en atención a todos nuestros televidentes. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor Paul, y por favor cuénteles a nuestros televidentes más o menos pues en qué consiste una enfermedad de transmisión sexual, para que todos tengamos en la cabeza qué es lo que tenemos que evitar. Bueno, las enfermedades de transmisión sexual son infecciones relacionadas, bueno, a la actividad sexual, ¿no? En la cual principalmente el grupo etario es el grupo de los tanto hombres y mujeres que tienen actividad sexual, ¿no? Existen tanto en el Perú como en el mundo un sinnúmero de enfermedades, muy de ellas vinculadas a la infección del virus de la inmunodeficiencia, ¿no? En el Perú es una enfermedad muy prevalente, principalmente en hombres y mujeres jóvenes, ¿no? De edad fértil, ¿no? Que entre ellos destaca la sífilis, ¿no? La gonorrea como una enfermedad asintomática en mujeres, las infecciones por clamidia, unas infecciones asintomáticas también tanto en hombres y muy sintomáticas que puede llevar a la infertilidad en las mujeres. Y doctor, ¿existe de todos este grupo de enfermedades alguna muy común o más común aquí en el Perú, en nuestra realidad? Sí, las infecciones principalmente por clamidia y sífilis son las infecciones más comunes o prevalentes entre las personas de edad fértil. Y qué interesante, qué importante lo que usted dice, doctor Paul, que muchas de ellas no dan síntomas, ¿no? Entonces, pudiésemos tener algún paciente que no tiene ninguna molestia, nada en casa, y sin embargo es portador y sigue contagiando, ¿no?, la enfermedad a sus contactos, a sus parejas. Sí, es así. Las infecciones por clamidia en varones es prácticamente asintomática, digamos, llamémosle la palabra de portador, que ya pueden ser transmitidas a su pareja, principalmente a las mujeres, que en ellas sí está muy vinculada a las tasas de infertilidad, correcto, por las cicatrices en las trompas de falopio que se asocian. Ahí pasó el tema tu cancha, es así, María Pía, se ve bastante. Así es, sí, se ve muchísimo, y muchas veces pues lamentablemente las señoras dicen, pero si yo nunca he tenido nada, pero en algún momento tuvo una infección pélvica que no tuvo mayor síntoma, o de repente nomás un dolorcito por ahí y dejó sus secuelas, ¿no, doctor? Sí, también hay que ver que existen factores de riesgo. Sí, los factores de riesgo es el inicio de la actividad sexual tempranamente, ¿correcto? La poligamia, es decir, tener múltiples parejas sexuales también nos conlleva a tener un elevado riesgo para adquirir las infecciones de transmisión sexual. Doctor Paul, y ya que estamos hablando de factores de riesgo, entonces, en casa, ¿qué les podemos recomendar a los hijos, a los primos, a los hermanos para prevenir estos problemas? ¿Qué podemos hacer para no pasar pues por estos temas tan difíciles? Yo creo que sí, son temas difíciles, son temas en que los muchachos en la adolescencia, en la pubertad, a veces no tienen mucha confianza con los padres, uno entra en confianza con los amigos del barrio, con los amigos del colegio, con los primos de la casa o con quien compartimos la misma edad en casa, entonces ellos son nuestros primeros consejeros, ¿no? Yo creo que dirigidos a ustedes, jóvenes, por favor, entren en confianza con sus padres, con una persona adulta, cuando tengan uno de estos temas un poquito duros, ¿no?, o vergonzosos, para conversarlos, ¿no? Que ellos son los mejores, las personas adultas, en orientarnos de la mejor manera. Y en general, doctor Paul, ¿cuál es el mejor método para prevenir una infección de transmisión sexual? El mejor método para transmitir, está descrito en la literatura científica, cerca del 98% de seguridad, es el uso del preservativo, ¿no? El uso del preservativo, que no solo hay para el sexo masculino, también ya hay para la mujer. Esperemos que ya pronto sea de uso masificado en el Perú para la mujer. Ese es el mejor método
de protección en las infecciones de transmisión sexual. Y además de utilizar el preservativo o condón, ¿qué más podemos hacer? Bueno, yo les digo que hay que tener uso de una sola pareja, ¿sí? La monogamia creo que también es un buen, método para evitar contagiarnos de estas enfermedades que a la larga inclusive podemos tener unas secuelas. Por ejemplo, si sufrimos de sífilis, la sífilis asintomática en los primeros periodos, pero luego ya se vuelve una sífilis terciaria que nos puede dejar unas secuelas neurológicas, ¿no? Entonces, para ello, muchachos, chicos, por favor, consulten, conversen con los adultos, con sus padres, ¿no? Y utilicen el mejor método que creo que yo les recomiendo, que es el uso del condón. Doctor, y si estas enfermedades, la mayoría de ellas son silenciosas, no dan molestias, síntomas, ¿hay algo que alguien que pueda sospechar, quizás alguien que ha tenido varias parejas sexuales quiere descartar? ¿Qué puede hacer para esto? Yo creo que la prevención es el mejor método. El diagnóstico precoz también es muy importante. ¿Cómo ¿no? se hace? El diagnóstico precoz es, más aún, cada uno sabe nuestros antecedentes sexuales, sabe con qué tipo de pareja nos metemos, y es muy importante acudir, ¿no?, al médico especialista para hacer un screening, ¿no?, de las infecciones de transmisión sexual, ¿no? Para ello, consultar con el médico especialista. Entonces sí existen, María Pía, pruebas que uno puede hacerse, ¿verdad? Así es, doctora Ipka. Entonces, por favor, mucho ojo. Ya lo dijo el doctor Paul, a los jóvenes, sobre todo a los jóvenes de la casa, conversar con los padres. Doctor Paul, y una consulta, ¿no? Muchas señoras, muchas chicas jóvenes vienen a la consulta y nos preguntan, doctora, ¿sabe qué? Yo estoy en duda, parece que mi novio tiene otras chicas. ¿Qué exámenes o qué síntomas me tienen que alertar de que yo estoy pasando por una enfermedad de transmisión sexual? Bueno, en cuanto a las mujeres, un aumento de la descarga vaginal, la presencia de leucorrea, ¿no?, con cambios en el olor, correcto, prurito vulvar, que son ya síntomas iniciales de tener una enfermedad o una infección de transmisión sexual, más aún si tenemos algún factor de riesgo asociado. Quizás, doctor, he escuchado alguna mujer que se queja por aparición de verrugas. ¿También es una enfermedad de transmisión sexual? Sí, también la aparición de verrugas en la zona genital externa de la mujer y del varón también está vinculado con la enfermedad de transmisión sexual. Son conocidos esas verruguitas como condilomas, principalmente de tipo vírica, asociados al virus del papiloma humano. Entonces, doctor Paul, ¿el virus del papiloma humano también es una enfermedad de transmisión sexual? Sí, es una enfermedad de transmisión sexual muy común, está asociado ahora con los estudios científicos al cáncer de cuello uterino, ¿no? Principalmente los serotipos 16, 18 y el 13, ¿no? Muchas gracias, doctor Paul, por habernos acompañado el día de hoy. Es un tema sumamente interesante, sumamente importante para todos en casa. Por favor, prevención es la clave. Así es. Y doctor Paul, nada más que agradecerle su presencia aquí. Por favor, unas recomendaciones y muy importante, ¿dónde lo podemos ubicar? Gracias por la invitación. Cualquier duda, cualquier consulta, estamos nosotros en la Clínica Camino Real, en Auna, en el centro de la ciudad de Trujillo. Gracias por la invitación y gracias a todos. Muchas gracias, doctor. Y bien, María Pía, ahora nos vamos a la pausa comercial, pero no se muevan porque ya volvemos. no se vayan.